Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar recordando algunas cuestiones básicas de geometría euclídea y después sí vamos a trabajar con el trabajo pionero de Saccheri. Bien, y algunas consecuencias del análisis que él hace de lo que posteriormente se conoció como cuadrilátero de Saccheri. Entonces, lo que hizo Euclides en su tiempo fue sistematizar todo el saber geométrico que existía en una obra que ustedes conocen, que son los Elementos de Euclides, que tuvo un impacto fenomenal en la cultura, en el pensamiento. Bien, es uno de los libros que más impresiones ha tenido a lo largo de la historia, según algunos, el segundo libro más impreso después de la Biblia, tal su impacto. Pero incluso tuvo una gran influencia en todo el pensamiento, ¿no? Piensen ustedes que, por ejemplo, cuando Spinoza, el filósofo, escribe su Ética, el libro es Ética demostrada según el orden geométrico, ¿no? Porque Spinoza parte de una serie de axiomas, de principios, ¿bien? Entonces, Euclides era sinónimo de la perfección axiomática. Si bien es cierto que hubo varios puntos que Euclides negligenció, ¿bien? Eso hay que decirlo. Después vamos a hablar más sobre eso, que fueron, digamos, subsanados esas lagunas, esas zonas oscuras por el trabajo de Hilbert, ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas con la continuidad, bien, hay que colocar otros axiomas, pero bueno, esencialmente Euclides parte de una serie de definiciones, de una serie de nociones comunes. Noción común es, por ejemplo, el todo es mayor que la suma de las partes, ¿no? Después les recomiendo que lean bien las nociones comunes que asume Euclides. Y él parte de cinco axiomas, 5 principios fundamentales sobre los que edifica su geometría. Y esos axiomas son los siguientes. El primero es que por todo par de puntos pasa una única recta. Dado cualquier par de puntos, va a existir una recta que pase por ellos. Y esa recta encima es única. 2. Esencialmente el 2 dice que toda recta se puede, lo voy a escribir en un lenguaje moderno, se puede prolongar indefinidamente. ¿Ok? Entonces, las rectas se pueden prolongar indefinidamente. Si bien Euclides no lo formula, creo que exactamente así, pero bueno, la idea es que las rectas son infinitas. Y las rectas no se cierran, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en la geometría que uno podría tener una esfera. Bien, bueno, no caería dentro de este axioma, porque uno podría pensar en las rectas como circunferencias máximas. Bien, pero son cosas cerradas. Esto no pasa. 3. No voy a hacer el orden exacto, pero el 3 dice que todo par, vamos a escribir así, dos ángulos rectos son iguales. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dos ángulos rectos, son iguales. Bien. Eso es lo que me dice esta expresión. Como consecuencia, todos los ángulos rectos son iguales. Bien. 4. Dado un punto y un radio, se puede trazar una circunferencia con centro en dicho punto y con el radio dado. Es decir, en otras palabras, si yo tengo
tengo un punto arbitrario y tengo un radio arbitrario, bueno, puedo trazar una circunferencia cuyo centro sea ese punto y cuyo radio sea, digamos, el radio establecido, ¿no? Eso es bastante importante. Y la circunferencia es definida, es una de las definiciones que están en los elementos, ¿no? Es el conjunto de puntos, es un conjunto de puntos que está a la misma distancia, ¿bien? De un punto dado. ¿Okay? Y después viene el quinto postulado, que es el más, si se quiere, el más difícil, el que más polémica ha causado y que durante muchísimos y muchísimos años, como estos axiomas son comparativamente mucho más simples, se trató de forma infructuosa de derivar el quinto postulado a partir de estos cuatro. Y los intentos perduraron incluso hasta después de haberse comprobado que ya no tenía sentido plantearse eso, ¿no? Incluso cada tanto hoy en día puede llegar a aparecer alguien que trata de, algún aficionado que trata de demostrar el quinto postulado de Euclides a través de estos cuatro postulados fundamentales. Fue un problema que hechizó a muchas generaciones de matemáticos, ¿bien? Hasta el advenimiento de las geometrías no euclidianas. Ahora, en la brevedad, vamos a hablar de eso cuando veamos el trabajo de Zachary. ¿Okay? Y vamos a ver después en otros videos tentativas infructuosas de demostrar el quinto postulado a través de estos cuatro. Pero entonces, ¿qué decía el quinto postulado de Euclides? Bueno, el quinto postulado, el famoso quinto postulado de Euclides, lo que dice es que si dos rectas, ahora vamos a hablar un poco sobre este postulado igual. Si dos rectas son cortadas por una tercera, de manera tal que la suma de los ángulos alternos internos es menor que dos rectos, es decir, es menor que 180 grados, entonces esas rectas se intersectan. Bien. Del lado de dichos ángulos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, imagínense que ustedes tienen una recta, tienen otra recta, y tienen una tercera recta, supongo que esta es la recta M, esta es la recta N, y tienen una tercera recta T, de manera tal que la suma de los ángulos alternos internos que se forman, A, beta, es menor que 180. Bien, es menor que dos rectos, bien, para usar la terminología de Euclides. Entonces, esas rectas en algún momento lo que dice es que de este lado, si uno las prolongase, se cortarían en algún momento. ¿Ok? Bien, entonces esto es un axioma. Bien, pasa que nosotros habituados a trabajar desde niños con geometría euclidiana, nos parece que es algo evidente, pero en realidad es un punto de partida, es un axioma a partir del cual se construye una geometría que es la geometría euclidiana. Ahora bien, como este axioma es fascinante leer los elementos. Los elementos tuvieron un impacto enorme no solo en la cultura, sino en el pensamiento, incluso en la formación de muchos matemáticos. Entre ellos, por ejemplo, Galois, como ustedes saben, que creó toda la teoría de grupos, la teoría de Galois, que resolvió el problema de la quíntica, bien, en el siglo XIX.
siendo muy joven y muriendo muy joven además. Bueno, Galois es uno de los que está documentado, está bastante documentado, que quedó fascinado por la lectura de los elementos, porque realmente leer los elementos es un ejercicio muy bello. Imagínense que a partir de estos 4 axiomas se van creando un montón de teoremas, Por ejemplo, los teoremas de semejanza, los teoremas de congruencia, lado, ángulo, lado, ¿no? Ustedes saben que si ustedes tienen 2 triángulos y esos triángulos tienen 2 lados iguales y 2 lados iguales y un ángulo igual, entonces son congruentes. Análogamente, si tienen 2 lados, un lado igual y 2 ángulos iguales, también son congruentes. Bueno, esos criterios se derivan con estas 4 cosas. Si encima se añade esto, se construye todo el edificio de la geometría euclidiana. Y es hermoso. Y ver la forma en que Euclides demuestra las cosas, que es una forma, bueno, sumamente geométrica, ¿no? Es muy bonito. Pero entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que, bueno, los matemáticos, a lo largo de centenas de años, trataron de demostrar este postulado a través de estos 4. ¿Bien? Que es lo que les decía. Haciendo un montón de tentativas. Vamos a ver un par después, vamos a ver una tentativa de Legendre, que en realidad el mismo Legendre inmediatamente se dio cuenta de que no conducía a ningún lado. Es decir, detectó dónde estaba el error del razonamiento. Bueno, entonces este es el quinto postulado de Euclides. Ahora, déjenme ver si esto está quedando bien grabado. Perfecto. Bueno, entonces, retornamos. Lo que sucede es que este postulado se puede formular de otras formas, ¿no? Eso se los voy a dejar como ejercicio que demuestren. En realidad va a ser un ejercicio de control de lectura, porque en la bibliografía que les voy a dar, digamos que muchas de esas equivalencias van a estar demostradas, y capaz 2 o 3 no, se las voy a dejar para que ustedes la hagan. Este postulado, hay muchas formulaciones equivalentes. ¿Qué es una formulación equivalente? Esencialmente es un enunciado que puede ser demostrado a partir de estos 5, ¿no? Y que, asumiendo ese enunciado y estos 4, se puede demostrar este. Entonces ahí se dice que los enunciados son equivalentes. Hay muchos enunciados equivalentes al quinto postulado. Vamos a repasar algunos sin demostración por motivos de tiempo. Eso se los voy a dejar como ejercicio. La mayoría son muy simples y es más un ejercicio de control de lectura. Pero veamos algunos. Bien, veamos algunos. Entonces, si quieren, bueno, podemos formulaciones equivalentes del quinto postulado. Ah, hay otra opción, disculpen. Hay otro axioma. Escribir acá. Observación. Euclides usó sin especificar o sin explicitar otro axioma que vamos a que es lo que se conoce como axioma de Pasch. Bien. Creo que se escribe así, Pasch. Nunca supe bien cómo se pronuncia. Bueno, este es un geometra del siglo XIX. Bien. También interesado en cuestiones de axiomatizar de forma más rigurosa la axiomática de Euclides, valga la redundancia. ¿Qué dice ese axioma? Que es un resultado que Euclides usa, pero sin mencionarlo, pero en realidad es también un punto de partida. Esencialmente, si ustedes tienen 3 puntos, A, B y C, ¿no? Que no son colineares, es decir, no están todos en una misma recta. Bueno, entonces lo que dice este axioma es lo siguiente: si ustedes consideran el triángulo A, B, C, ¿bien?
y tienen una recta que corta a BC, ¿bien? Entonces esa recta necesariamente va a cortar alguno de los otros lados del triángulo. En este caso a este de acá. Podría ser que corta ABC, bueno, también va a cortar alguno de los otros dos, necesariamente. ¿Bien? ¿Okay? Entonces este axioma también merece la pena ser mencionado, porque en futuras demostraciones lo vamos a utilizar. Entonces esto también es muy importante. Es un espacio. Bien. Bueno, pero volviendo, formulaciones equivalentes del quinto postulado. La más famosa de todas, vamos a llamar a este así, ¿no? El 5 romano, el famoso 5 romano. Bueno, vamos a llamarlo 5 romano sub 1. Bien, una formulación equivalente que dice dada una recta y un punto exterior P, entonces existe una y encima única paralela. Vamos a decir esta recta la llamamos R. Existe una única paralela a R que pasa por P. Okay. Entonces yo tengo una recta, tengo un punto exterior, va a haber una única recta que va a ser paralela a R. Es decir, que nunca, que la intersección entre esas rectas es el conjunto vacío, ¿no? O sea, nunca se van a tocar, va a haber una sola. Eso es típico de la geometría euclidiana. Eso no pasa en otras geometrías, en particular eso no pasa en la geometría que nosotros vamos a estudiar, que es la geometría hiperbólica. ¿Okay? Entonces, en la geometría hiperbólica, lo que se postula es que por todo punto exterior a una recta pasan dos paralelas, entendiendo paralelas como que nunca se cortan. Y vamos a demostrar que si pasan dos, entonces pasan infinitas. ¿Bien? Entonces, va a ser muy diferente la geometría hiperbólica. Bueno, esta es una formulación equivalente de esto. Queda como ejercicio para ustedes demostrar que, asumiendo los cuatro primeros postulados de Euclides y sus consecuencias, esto implica esto y esto implica esto. ¿Okay? No es difícil de probar. Otro. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. ¿Okay? Bueno, ustedes saben, eso sí lo estudiamos, que asumiendo los cuatro primeros postulados, sin asumir este, lo que se puede probar es que, digamos, a grosso modo vamos a llamar eso geometría neutra. Lo que se puede probar es que en geometría neutra la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor o igual a 180 grados. ¿Okay? Ahora bien, si ustedes asumen el quinto postulado, es muy fácil demostrar, lo habrán visto en algún momento, es muy fácil demostrar el quinto postulado y sus consecuencias, por eso tienen que recordar todos los teoremas básicos de geometría euclidiana, que esto va a implicar esto, ¿no? Todos sabemos en geometría euclidiana la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, pero además esto implica esto, ¿ok? Si ustedes asumen esto, pueden probar esto de acá. ¿Okay? La demostración está en la bibliografía que les doy. Bien, no es algo muy difícil. También tienen que considerar el teorema de Sacchi y de Gendré. ¿Okay? ¿Qué otra formulación equivalente hay de las conocidas? Entonces esta la vamos a llamar B2, B sub 2.
5 romano sub 2. 5 romano sub 3. Bueno, otra formulación equivalente interesante es que existen, esta es interesante, existen dos rectas existen dos rectas, nada más, cuya distancia es constante. O sea, la distancia entre esas rectas, otra sola, la perpendicular, la distancia entre esas rectas va a ser constante. Bueno, asumiendo, si esto vale esto, eso es bastante simple, pero si vale esto, también va a valer esto. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando prueban que esto implica esto, no necesariamente tienen que probar inmediatamente esto. Pueden probar una de las formulaciones equivalentes. ¿No? Está claro. ¿Ok? Entonces, este es interesante. Esto que es, bueno, sí, esto. Existen un par de rectas equidistantes, puede ser otra forma de mencionarlo. B4. Este también es bonito. Existen triángulos semejantes y no congruentes. Después esto lo vamos a discutir en algún encuentro sincrónico, pero la idea es que ustedes traten de demostrarlo solos. Como les digo, la mayoría de estas demostraciones son simples y están en la bibliografía que les voy a dar, no todas, pero existen triángulos semejantes y no congruentes. Bueno, esto es un hecho básico de geometría euclidiana que todos conocemos, ¿bien? Que es lo que nos permite, por ejemplo, nos permite decir que están bien definidos los conceptos de tangente, seno y coseno, ¿no? Porque siempre van a existir triángulos semejantes, ¿bien? Que tienen los mismos ángulos. Recuerden, semejanza es que los ángulos correspondientes son iguales. Y congruencia es que además de los ángulos, los lados son iguales, los lados correspondientes. Bueno, evidentemente nosotros sabemos que en geometría euclidiana existen, dado un triángulo, existen una infinidad de triángulos semejantes que no son congruentes. ¿Okay? Bien. Y eso es lo que permite definir, por ejemplo, el seno de un ángulo y que esté bien definido, que no dependa del triángulo que uno toma, por ejemplo. ¿Okay? Porque bueno, después ustedes saben las consecuencias de la semejanza, ¿no? Que va a haber una relación de proporcionalidad entre los lados y demás. Bueno, pero existe. Ahora, lo interesante es que si yo asumo esto, ¿ok? Puedo demostrar esto. ¿Okay? Bien, esto es muy interesante. Muy interesante porque esto no pasa en geometría hiperbólica. Si uno niega este postulado, esto no es verdad. Eso es bastante notable, lo vamos a ver hoy. Esto no va a ser verdad. En geometría hiperbólica, si ustedes tienen triángulos que son semejantes, es decir, que los ángulos internos son iguales, entonces necesariamente son congruentes. Eso es muy fuerte. ¿Okay? Hay como una rigidez muy grande. Si los ángulos son iguales, entonces los triángulos son iguales, es decir, son congruentes. Los lados también van a ser iguales. Bien. Eso es muy importante. Y es algo a priori sorprendente, ¿no? Porque habituado a la geometría euclidiana, uno no imagina cómo sería eso. Bueno, ok. ¿Quieren otra formulación equivalente del quinto postulado?
dados 3 puntos, se puede trazar una circunferencia. Que pase por ellos, ¿no? Lo dejo acá explicitado. Si yo tengo 3 puntos, puedo trazar una circunferencia que pase por esos 3 puntos, ¿no? Bueno, eso también es un hecho básico de geometría euclidiana, pero lo interesante es que si esto vale, entonces vale esto. Es decir, si esto es equivalente al quinto postulado de Euclides. ¿Bien? Bien. 3 puntos obviamente no colineares, ¿no? Si no, no se puede, obviamente. Si yo tomo este punto y este punto, ahí no puedo. Pero si no son colineares, sí. Bueno, okay. Bueno, entonces yo los invito a que lean la bibliografía y demuestren todas estas equivalencias. Algunas son simples, otras son un poquito más. Hay que usar algunos resultados que hemos estudiado. Bien. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a hablar del trabajo pionero de Saccheri. Bien. Ok, déjeme borrar acá. Bueno, Saccheri mucho antes de los trabajos de Lobachevsky, Bolshoi, ya en el siglo XIX, y Gauss, sobre geometría no euclidiana. Bastante antes existió el trabajo pionero de un monje jesuita llamado Saccheri, italiano. Bien. Este hombre, bien, escribió un libro, ¿no? Como se frecuentaba en la época, además era jesuita, obviamente el título va a estar en latín, titulado Euclides ab omni naevo vindicatus, bien, que significa algo así como Euclides liberado de todas las fallas. Bien, Euclides liberado de todas las fallas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que él quería mostrar es que, digamos, si uno no asume el quinto postulado de Euclides, va a llegar a una geometría inconsistente, donde va a haber contradicciones. Es decir, que no va a tener sentido. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Ahora lo vamos a ver. Sucedió que este hombre se dio cuenta de que, aún no asumiendo los 4 primeros postulados y no asumiendo el quinto postulado, si uno asumía que podían pasar infinitas rectas paralelas por un punto exterior de una recta, no necesariamente se llegaba a contradicciones. Bien, ahora vamos a ver específicamente cómo trabajó él. Entonces, ¿qué es lo que hizo Saccheri? Él trabajó con una cosa, además observen la ironía del título, porque si se llama Euclides liberado de todos los fallos, si él hubiese tenido éxito, bien, en realidad hubiese estado probando que Euclides colocó un axioma innecesario. Hubiese sido, hay un poco una ironía en el título. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Saccheri. Él consideró lo que se conoce como cuadrilátero de Saccheri. Bien. ¿Qué es el cuadrilátero de Saccheri? Bueno, toman un segmento AB, trazan por A y por B segmentos perpendiculares con la misma distancia y obtienen los puntos C y D. Y luego dice, bueno, vamos a considerar la recta que pasa por D y C. ¿Bien? Pero sin asumir el axioma, el quinto postulado o quinto axioma de Euclides. ¿Okay? Entonces, acá él consideraba esta recta. ¿Bien? Ahora, él se preguntaba, ¿cómo iban a ser los ángulos? Esto lo llama él la base
Y esto lo vamos a llamar el techo del cuadrilátero, ¿no? Techo del cuadrilátero. Este es el cuadrilátero de Saccheri. Bien. Ahora, claro, uno dice, bueno, pero si uno hace eso, estos ángulos también van a ser rectos. No, esos ángulos van a ser rectos si asumimos el quinto postulado de Euclides. Bien, que quede claro eso, porque a veces el sentido común y estar tan acostumbrados a trabajar, nosotros vamos a ir haciendo geometría hiperbólica, trabajando en el plano euclidiano, pero las rectas no vamos a asumir las consecuencias que uno ya sabe de la geometría euclídea. Después sí, más adelante vamos a ver modelos específicos de la geometría hiperbólica, que hay unos cuantos, ¿no? El modelo del semiplano superior de Poincare, el modelo ahí está el modelo del plano de Poincare, hay otros. Pero bueno, mientras tanto, o sea, lo que él se pregunta es cómo van a ser estos ángulos, ¿no? ¿Bien? ¿Cómo van a ser estos ángulos? Entonces, cuadrilátero de Saccheri es esto. Una base, trazo segmentos perpendiculares CB y AD y veo qué es lo que pasa con los ángulos 1, D y C por la única recta que los une, ¿bien? Porque sí estamos asumiendo el axioma 1, que es una única recta, y me fijo cómo son estos ángulos. Entonces, el tipo se pregunta, estos ángulos, bueno, si uno asume el quinto postulado, los ángulos son rectos, y viceversa. Ok, ahora dice, ¿pueden ser agudos? ¿Pueden ser obtusos? Es decir, yo podría tener una geometría que sea así, con estos ángulos agudos, o una geometría que sea así, con estos ángulos obtusos. Eso es lo que él se pregunta. Y vamos a ver a qué consecuencias llegó. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a empezar con algunas cuestiones. Teorema. Dado un cuadrilátero de Saccheri, los ángulos del, vamos a llamarlo el techo del cuadrilátero, entre comillas, los ángulos del techo son iguales. Yo puedo demostrar que los ángulos del techo van a ser iguales. ¿Cómo demuestro esto? Demostración. Voy a usar este diseño. Por motivos de economía no lo voy a copiar de vuelta. Bueno, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo siguiente. Considere los puntos medios de AB y CD. ¿Okay? Entonces considero esos puntos medios, los llamo E y F, y considero el segmento EF. Yo no sé a priori cómo es esto. A priori no sé cómo es esto, si acá se van a formar ángulos rectos o no. Considero los puntos medios de. Considere el segmento que los une. Bueno, después lo que hacen es considerar, una vez que hicieron eso, bueno, considero el segmento de recta que pasa por A y F, y considero el segmento de recta que pasa por F y B. ¿Ok? Muy bien. Ok, tenemos esto. Bien, déjenme pensar solo un segundo. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos ver es que estos ángulos de acá son iguales.
Claro, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, este triángulo AEF, este lado es congruente a este por definición, porque yo tomé el punto medio. ¿Okay? Y este lado es en común. Este es un lado que tienen en común. ¿Okay? ¿Y qué más puedo decir? O quizás en realidad lo que yo tendría que haber hecho. Perdón. La demostración no considero los puntos medios. Hay que tener cuidado. Considero el punto medio de AB, que llamo E, y el segmento perpendicular la recta un poco tedioso escribir todo en la recta perpendicular a AB. ¿Qué pasa? Por E. Bueno, y después consigo la recta perpendicular a AB que pasa por E, es decir, que estos ángulos son de 90 grados. Cuando vean este cuadradito significa que el ángulo es de 90. ¿No? Y después considero, bueno, la intersección de esa otra recta con el segmento DC y obtengo este punto F. No voy a escribir todo eso. ¿Okay? Bien, entonces ahí obtengo este punto F. Pero bueno, lo que tengo ahora es que, observación, tenemos que... Entonces van a pasar dos cosas. Bueno, ahora lo voy a mencionar. Entonces tenemos que este triángulo AEF triángulo es congruente al triángulo EBF o EBF. ¿Por qué? Por el criterio de que tienen dos lados iguales, porque este lado es igual a este y este lado es común, y dos ángulos igual, y un ángulo igual. Por criterio. Recuerden que esos criterios esos criterios de congruencia, como ustedes ven, los elementos de Euclides, son los primeros teoremas que demuestra Euclides. No dependen del quinto postulado. Entonces, por criterio, lado, ángulo, lado. Ok, bueno, pero entonces, si estos tipos son congruentes, entonces significa luego AF es congruente a... cuando hable de triángulos voy a usar este símbolo de congruencia. Cuando hable de lados voy a hablar de igualdad, que es congruencia, usando este símbolo. Bueno, AF necesariamente va a ser igual a FB. ¿Okay? Y luego, este lado es igual a este lado. ¿Okay? Sí, ese lado es igual a ese lado. Disculpen, Cansancio.
entonces este lado es igual a este. Bien, por construcción. Es así. Ok. Bueno, claro, este ángulo va a resultar igual a este, de manera tal que este ángulo va a resultar igual a este, porque esto es un cuadrilátero de Saccheri, y entonces estos tipos, estos de 90, ¿no? Porque es un cuadrilátero de Saccheri, está construido de esta forma. Entonces este ángulo es igual a este de acá. Bien. Y tenemos que, listo, este lado por construcción, disculpen, ya estoy medio cansado. Este ángulo por construcción es igual a este porque es cuadrilátero de Saccheri. Este lado es igual a este por lo que acabamos de demostrar. Estos ángulos son iguales. Y bueno, entonces tenemos que A de F, triángulo, va a ser congruente a este de acá, va a ser congruente a este, a FBC. FBC. Bien. De vuelta por criterio. Ahora por el criterio de vuelta, lado, ángulo, lado, ¿no? O sea, yo tengo triángulos que tienen dos lados iguales y un ángulo, en este caso el ángulo que forman ellos igual, entonces necesariamente son congruentes. Por lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué deducimos de ahí? De acá, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, entonces necesariamente este ángulo tiene que ser igual a este, porque los triángulos son congruentes, en particular son semejantes. Luego D igual a C. Bien. Entonces, esto sí se puede demostrar sin usar el quinto postulado. Saben que no usamos el quinto postulado, ¿no? Porque estas cosas, estos criterios, no dependen del quinto postulado de Euclides. Entonces muestro que en un cuadrilátero de Saccheri los ángulos del techo son iguales. Más aún, por esta construcción, si yo esta cosa que tracé, que acá consideré el punto medio de este segmento, lo que va a pasar es que este punto también va a ser el punto medio de este segmento, ¿no? Porque si estos triángulos son congruentes, esta distancia es igual a esta. Entonces fíjense qué interesante. Eso es un primer teorema sobre el cuadrilátero de Saccheri. Bueno, ok, entonces tenemos que los ángulos del techo son iguales. Bien. Excelente. Muy bien. Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir lo siguiente, las hipótesis que asume Saccheri. Saccheri vio esto y dijo, bueno, los ángulos de mi cuadrilátero, que después llevó su nombre, ¿no? Este monje jesuita dijo, bueno, ¿qué puede pasar? Son iguales. Entonces hay tres posibilidades. Tres posibilidades. Primera posibilidad es la hipótesis de los ángulos rectos. Hipótesis de los ángulos rectos. Bien, déjenme ver si está grabando bien esto. Muy bien. Está grabando muy bien. ¿Qué dice esta hipótesis? Bueno, estos tipos son de 90 grados. D igual C, 90 grados. Bien. 2. Hipótesis. Bueno, y esta opción, si uno asume el quinto postulado de Euclides, bien, puede mostrar fácilmente que va a valer eso. ¿Okay? Recíprocamente, si uno asume esto, se desprende de eso el quinto postulado de Euclides. ¿Bien? Okay, eso no es difícil de probar. De hecho, es otra formulación equivalente. Dado un cuadrilátero convexo, la suma de sus ángulos interiores es 360. ¿Bien? Eso es muy fácil de probar. Es solo trazar una diagonal, trabajar con esos triángulos, en fin. Bueno, hipótesis del ángulo obtuso. ¿Qué es lo que dice? D, que sabemos ya que es igual a C, es mayor que 90 grados, mayor que dos rectos, diría Euclides. Bueno, esa es otra posible hipótesis. Y después está la hipótesis del ángulo agudo.
La hipótesis del ángulo agudo dice que D igual a C es menor a 90 grados. Estoy quedando sin tinta roja. Bueno, entonces, esto lo vamos a analizar en el siguiente video. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto es equivalente a, como acabo de mencionar, al quinto postulado de Euclides. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice Szakeri? Dice, bueno, voy a probar que esta hipótesis no tiene sentido y que esta hipótesis tampoco tiene sentido. Y si pruebo eso, estoy probando que la única geometría que existe, asumiendo los 4 primeros axiomas, va a ser la geometría de Euclides. Pero se deparó con un problema. Esto lo demostró fácilmente, que la hipótesis del ángulo obtuso no es posible, ¿no? Porque lleva a una contradicción, ¿no? Entonces, en el cuadrilátero de Szakeri no puede suceder esto. Yo no asumo el quinto postulado y quiero ver qué es lo que pasa con esto, lleva a una contradicción. Esto no es posible. Entonces Szakeri se puso muy, muy feliz porque dijo, buenísimo, esto ya queda desechado. Nada más me falta desechar esta hipótesis. Pero ahí se encontró con un problema, que empezó a demostrar teoremas tras teoremas tras teorema y no encontró ninguna contradicción. Ninguna. Es decir, estaba dando origen a una nueva geometría. ¿Pero qué sucedió? Al ver que no encontraba ninguna... Vamos a trabajar esto y vamos a ver las conclusiones a las que llegó. Al ver que no encontraba contradicciones y que surgía una geometría totalmente coherente, sin inconsistencias, sin contradicciones internas, sintió hasta miedo, ¿no? Y dijo, escribe casi textualmente, algo así como que esto no puede estar sucediendo porque estas conclusiones repugnan a la naturaleza de las líneas rectas. ¿Y por qué sintió ese temor, ese miedo? Bueno, porque ahí justamente les decía, no sé si habría que hablar un poco de la influencia de la filosofía kantiana en todo el pensamiento. Lo ideal sería que lo explique un filósofo, pero bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento en algún próximo video de hablar un poco de eso. ¿Qué es lo que sucede? Hay que entender, no tanto la filosofía kantiana, que es muy amplia, pero sí la nociología kantiana, la teoría del conocimiento de Kant. Hay algunas ideas que son muy importantes y que uno tiene que saber para entender la historia de la matemática. Vamos a hablar sobre la nociología kantiana. Bien, la influencia del pensamiento kantiano era muy fuerte. Entonces, por motivos que vamos a estudiar, no se podía admitir que la geometría de Euclides no fuese la única. Era inadmisible. Entonces, justamente Szakeri estaba queriendo probar rigurosamente que era inadmisible y se encontró con que esta hipótesis no lo llevaba a ninguna contradicción, al contrario, iba demostrando un teorema atrás del otro. Entonces en un momento dijo, no, esto no puede estar pasando, y dijo, esto repugna la naturaleza de las líneas rectas. Bueno, en el próximo video vamos a analizar, vamos a ver que esta hipótesis no es posible, ¿bien? En la llamada geometría neutra, que asume los 4 primeros postulados de Euclides. Esto se descarta, no es posible la hipótesis del ángulo obtuso en el cuadrilátero de Szakeri, pero esta sí es posible. Esta es la que va a llevar a la geometría hiperbólica, ¿no? Entonces Szakeri dijo eso, esto repugna la naturaleza de las líneas rectas, en su obra pionera, Euclides ab omni naevo vindicatus, Euclides liberado de todas las fallas, pero ahí paró y dijo, no, yo no voy a seguir porque esto es casi una herejía. Y esa influencia del pensamiento kantiano continuó siendo muy, muy fuerte. Incluso el mismo Gauss, quienes han estudiado su vida, su biografía, dicen que él ya tenía un gran conocimiento de geometría no euclidiana, pero no se atrevía a publicarlo o a difundirlo con mucho énfasis porque justamente tenía la influencia del pensamiento kantiano era muy fuerte y no era fácil posicionarse. ¿Bien? Bueno, entonces esto hemos visto que en un cuadrilátero de Szakeri los ángulos del techo, por llamarlo de alguna forma, son iguales y estas son las 3 hipótesis. En el próximo video vamos a ver que esta no es posible y vamos a ver que esta no nos lleva a ninguna contradicción y al contrario, vamos a ver algunas consecuencias. Y esto va a implicar la geometría hiperbólica. ¿Okay? Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.